Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a la clase de Hidráulica 1. Esta clase será un breve repaso de lo visto en el semestre. Se tratarán temas muy importantes visto a lo largo de Hidráulica 1 y se tratará de abarcar los temas que más se puedan. Eh, bueno, mi nombre es Jonathan Campaña y mi compañero Derian Alfredo López. Eh, Poco a poco vamos a ir explicando lo que trata Hidráulica 1. Lo primero que debemos saber es qué es un fluido. Un fluido es una materia que puede moverse por sí solo en una dirección dada. La diferencia de fluidos y gases. Los gases son comprimibles, mientras que los líquidos tienen poca capacidad de compresión o no son comprimibles. La medición. La medición son propiedades que un cuerpo puede ser medido, contenido en otro. La magnitud. La magnitud es todo aquello que se puede medir acompañada de una unidad, por ejemplo, el gramo, el kilogramo y la tonelada. Las magnitudes. Dentro de las magnitudes tenemos dos magnitudes fundamentales, que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, estas son magnitudes independientes que sirven para definir a la magnitud derivada y le puede medir directamente, por ejemplo, la longitud, temperatura, masa, tiempo. La magnitud derivada, consecuentemente, tenemos el área, el volumen, la velocidad. Ahora vamos a explicar el sistema de medición. Ya, como aquí nos damos cuenta, el sistema internacional de medición, las magnitudes fundamentales tienen una unidad y un símbolo. Por ejemplo, tenemos la magnitud fundamental longitud. La unidad es el metro, el símbolo es la M minúscula. Luego viene la masa. La unidad es del kilogramo y su símbolo es kg. Luego tenemos el tiempo, que es segundos, y luego el símbolo que es S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, que es del ampere. El símbolo es la A mayúscula. La intensidad luminosa, la candela, que el símbolo es CD minúscula. La cantidad de sustancia, el mol, el símbolo el mol. La temperatura, el Kelvin, y el símbolo es la K mayúscula. Dentro de las magnitudes derivadas tenemos el área, que la unidad es el metro cuadrado y su símbolo es m elevado al cuadrado. Luego tenemos el volumen, que es metro cúbico, m elevado al cubo. La velocidad, que es metro sobre segundo, que su símbolo es m sobre segundo. La aceleración, metro sobre segundo al cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado. La presión, el pascal, que su símbolo es A. El caudal, metro cúbico sobre segundo, metro cúbico sobre segundo. La fuerza, el newton, y el símbolo es la N mayúscula. Varios ejercicios de hidráulica 1 vienen utilizando el sistema inglés. Algunos libros utilizan el sistema inglés. Por este motivo existe una equivalencia entre el sistema inglés y el sistema internacional. Como tenemos aquí en esta tabla, la longitud del sistema inglés, la longitud en el sistema inglés vienen en pulgadas, pies, yardas, millas, libras, onzas, toneladas, galones, cuartos y pie cúbico. Que esto
tiene una equivalencia en el sistema internacional. Por ejemplo, la longitud. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Una yarda equivale a 0.914 metros. Una milla equivale a 1.609 metros o a 1.6 kilogramos. La masa. La masa. Dentro de la masa tenemos la libra. Una libra tiene 453.6 gramos. Una onza tiene 28.36 gramos. Una tonelada tiene 1.000 kilogramos. Luego viene el volumen. El volumen, un galón tiene 3.785 litros. Un cuarto equivale a 946.4 mililitros. Un pie cúbico equivale a 28.32 litros. Estas medidas se pueden utilizar para realizar las transformaciones en los diferentes ejercicios. A continuación, les seguiré explicando sobre que 1 kilogramo sobre centímetros al cuadrado equivale a 0.0981 megapascales. 1 kilopascal equivale a 1000 pascales. 1 megapascal equivale a 1 por 10 a las 6 pascales. 1 gigapascal equivale a 1 por 10 a las 9 pascales. 1 milipascal equivale a 1 por 10 a la menos 3 pascales. 1 micropascal equivale a 1 por 10 a la menos 6 pascales. 1 nanopascal equivale a 1 por 10 a las 9 pascales. Lo que se encuentra debajo de la línea roja son unidades más pequeñas que las unidades que se encuentran en la parte superior. Los fenómenos que actúan sobre los fluidos. Los fenómenos que actúan sobre los fluidos son fuerza y presión. La presión se divide en presión hidroestática y presión hidrodinámica. Pero es muy importante primero explicar que el caudal para los fluidos en movimiento, que se refiere al volumen del fluido, B, que se transporta por un tiempo T. En otras palabras, el caudal está relacionado con el material de tubería o rugosidad. Aquí explicamos las diferentes presiones. La presión hidroestática existe cuando el fluido no está en movimiento alguno. Está contenido en un espacio que tiene forma. Como vemos en la imagen, el agua es un líquido que puede tomar forma de cualquier recipiente. La presión hidrodinámica está en movimiento cuando está en un sistema de tuberías. ¿Cómo calcular el caudal? Como les explicaba anteriormente, el caudal es la rugosidad que tiene la tubería. Factores importantes. Materiales de la tubería. La rugosidad. La rugosidad es qué tan liso puede ser el material y el fluido al momento de tomar contacto con esa superficie experimenta una fuerza internamente. Entonces, eso lo conocemos como rugosidad. La fuerza. Se llama fuerza a toda causa capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo a movimiento. La fuerza es igual a masa por aceleración. La presión. Se llama presión a la acción de una fuerza sobre una superficie. Por lo tanto, la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área.
Premisas de presión. Ya. Primero, la presión será mayor cuando sea mayor la fuerza o menor cuando sea el área o la superficie. La presión será menor cuando sea menor la fuerza o mayor cuando sea el área o la superficie. En los líquidos puede haber presión hidroestática como hidrodinámica anteriormente explicada. Las unidades de presión. Las unidades de presión, entre las más importantes tenemos la atmosférica. El símbolo es ATM. La equivalencia, una atmósfera equivale a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado. Luego tenemos el pascal, su símbolo es PA. Un pascal equivale a 1 newton sobre metros al cuadrado. Luego tenemos el bar, que su símbolo es bar mismo. Un bar equivale a 10 a la 5 pascales, también equivale a 10 a la 5 newtons sobre metros al cuadrado y también equivale a 0.987 atmósfera y de la misma manera a 750 milímetros de mercurio. Luego tenemos milímetros de mercurio, que su símbolo es 2mHg. Un milímetro de mercurio equivale a 0.013 bar. La masa. Este concepto es fundamental ya que algunos alumnos tienden a confundir entre la masa y el peso. La masa. La masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido donde se defina la medida de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de este. También es la medida de la cantidad del fluido y se denota con la letra M. El peso. El peso es la fuerza con que un fluido es atraído hacia la Tierra por acción de la gravedad. Como vemos en la imagen, el peso está representado con una flecha roja. La masa cambia, el peso no. Aquí tenemos la gravedad. Como todos conocemos, la gravedad equivale a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El peso, la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. Tenemos que tener muy en cuenta las unidades. En hidráulica debemos escribir las unidades muy bien y fijarnos si es necesario transformarlas. Entre las unidades tenemos la fuerza, que es igual a masa por aceleración. La fuerza, la masa está, las unidades de la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Esto equivale a 1 newton. La masa también, despejando la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, la masa va a ser igual a fuerza sobre área. La masa es igual a newton sobre metros sobre segundos al cuadrado. Esto equivale a newtons por segundos al cuadrado sobre metros. La temperatura. Antes de proceder con la explicación, debemos saber el punto de congelamiento en grados centígrados y el punto de ebullición en grados Fahrenheit. El punto de congelamiento en grados centígrados es 0 y en grados Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. El punto de ebullición es 100 grados centígrados y 212 grados Fahrenheit. Ahora vamos a explicar la compresibilidad. La compresibilidad se refiere al cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se le sujeta a un cambio de presión. La cantidad usual que se emplea para medir este fenómeno es del módulo volumétrico de elasticidad. La fórmula es E igual a menos delta P sobre delta V sobre V. E siendo el módulo volumétrico, delta P la variación de presión, delta V la variación de volumen, V el volumen inicial del fluido. La densidad. La densidad es la capacidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. Se distingue con la letra griega
Rho. Entonces aquí tenemos la fórmula. La densidad es igual a Rho igual a masa sobre volumen. Y la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000 kilogramos sobre metros al cubo. Peso específico. El peso específico es la cantidad de peso por cantidad de volumen de una sustancia. Ya, la fórmula es igual a gamma igual a masa por gravedad sobre volumen. El gamma del agua a 4 grados centígrados equivale a 9.81 kilonewton sobre metros al cubo. La gravedad específica. La gravedad específica es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad del agua a 4 grados centígrados. Es la razón del peso específico de una sustancia con relación al agua a 4 grados centígrados. Como podemos ver, la gravedad específica la gravedad específica es adimensional, no contiene unidades. Las unidades, al momento de ser reemplazadas, se eliminan. Y también se puede calcular de dos formas. Con la densidad y con el peso específico. Como tenemos en la primera fórmula, SG es igual a densidad sobre densidad del agua a 4 grados centígrados. Y el SG es igual al peso específico sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Ahora les traigo un ejercicio de aplicación. El ejercicio dice, si el depósito que contiene mercurio tiene un volumen de 0.917 metros al cubo, calcule la densidad, peso específico y gravedad específica del mercurio, conociendo que la masa del mismo es de 825 kilogramos. El primer paso que debemos realizar es identificar los datos. Como tenemos, el volumen del mercurio es igual a 0.917 metros al cubo, nos pide calcular como primer paso la densidad del mercurio, como segundo paso el peso específico y como tercer paso la gravedad específica, sabiendo que la masa del mercurio equivale a 825 kilogramos. La solución, primero, utilizamos la fórmula de peso específico, que va a ser igual a masa sobre volumen. Tenemos la masa que está en kilogramos y el volumen que está en metros cúbicos. Entonces, las unidades están correctamente bien y no necesitamos transformarlas. Reemplazamos los datos y obtenemos la respuesta del peso específico. Luego, procedemos con tenemos la respuesta de densidad. Luego procedemos con peso específico, que va a ser igual a la densidad por la gravedad. Reemplazamos los datos que ya obtenimos previamente de la densidad por 9.81 metros sobre segundos, que es la gravedad. Con eso ya tenemos el resultado del peso específico. Ahora viene la gravedad específica. La gravedad específica, como les expliqué, existen dos fórmulas. En esta utilizamos la fórmula de la densidad, porque ya conocemos la densidad. Entonces, gravedad específica, SG es igual a densidad sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. En este caso va a ser la densidad del mercurio. Y el SG va a ser igual a 899,673 kilogramos sobre metros al cubo sobre 1000. Este valor del peso específico del agua no va a variar. Tienen que tener muy en cuenta eso. Entonces, aquí, como ustedes se dan cuenta, las unidades se simplifican. Y el SG va a ser igual a 0.899. Adimensional, no tiene ninguna dimensión, porque previamente se simplificó. Es importante que ustedes, antes de ver la hidráulica 1, consideren realizar ejercicios de transformaciones, ya que hay muchos estudiantes que
Realizan el ejercicio, reemplazan en la fórmula, pero no se dan cuenta de las unidades que están en el sistema inglés y deben ser transformados al sistema internacional. Si es que usted no transforma al sistema internacional, su resultado va a estar mal. Es importante que usted practique en casa y realice su propio formulario con las tablas previamente indicadas y con todo lo que se ha explicado aquí, las fórmulas de gravedad específica, densidad y las demás que a continuación les va a seguir dando mi compañero. A continuación, mi compañero Derian López. Hola. Comentarle que desde hace 3 diapositivas no se escucha lo que está diciendo. Bueno, prosigo con lo que es las unidades para lo que es la viscosidad, tanto dinámica como la cinemática. En esta tabla nos está dando las unidades en los 3 sistemas que más se conocen, que es el sistema internacional, el sistema tradicional de los Estados Unidos y lo que es el sistema GCS, que ahora es obsoleto, ¿verdad? Un momento. A ver.
Bueno, entonces voy a repetir, ¿les parece? Lo que estaba dando. Ahí, se tiene la opción. ¿Dónde está? Aquí. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ven? ¿No ven? Ey. Sí, ahora sí. Bueno, voy a iniciar de nuevo, ¿no? Como decía, la viscosidad aquí es mayor cuando la temperatura es menor y la viscosidad es menor cuando la temperatura es mayor. La viscosidad solo se da en fluidos en movimiento. Bueno, aquí un dato es que la viscosidad es diferente a lo que sería la densidad, ya que la viscosidad es la propiedad que ésta tiene a retenerse. Y la densidad, en cambio, es simplemente la cantidad de masa que tiene sobre volumen que tiene diferentes fluidos, como cuando se mezcla el agua con el aceite, tienen simplemente diferente viscosidad, por eso no se mezclan. Bueno, como seguía, la viscosidad se clasifican en viscosidad dinámica y lo que es viscosidad cinemática. Aquí tenemos lo que es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica nos dice que es una medida de su resistencia a deformaciones graduadas por tensiones cortantes o tensiones de fracción. Entre más capas tenga el fluido, más débil será el movimiento. Un claro ejemplo, tenemos lo que es la miel. Como le estaba diciendo, aquí tenemos lo que la viscosidad es la resistencia a deformaciones, ¿verdad? Aquí también tenemos lo que son las fórmulas para poder encontrar lo que es la viscosidad dinámica, que es igual a la velocidad tangencial sobre la diferencia de velocidades de cada fluido. Acá tenemos como consiguiente lo que es la viscosidad cinemática, que esta se define simplemente como la razón matemática donde se divide la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Aquí en esta la viscosidad simplemente no se la puede verificar, y aquí tenemos lo que es nuestra fórmula que se usa comúnmente, que es la viscosidad cinemática igual a la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Aquí, por siguiente, tenemos una tabla de lo que es las viscosidades y los sistemas en los que nos dan las unidades de dichas viscosidades, como la dinámica y la cinemática. Aquí tenemos lo que es las unidades en el sistema internacional, SI, de la viscosidad dinámica, que es igual al Newton por segundo sobre metros cuadrados. También puede dar en pascales por segundo o lo que es kilogramos sobre metros por segundo. En el sistema tradicional de los Estados Unidos tenemos lo que de las unidades de la viscosidad dinámica tenemos lo que son las libras pie sobre pie cuadrado o el slug sobre pie por segundo. En cambio, en el sistema GCS, como nos dice ahí, obsoleto, quiere decir que no se lo usa mucho ahora. Tenemos lo que es el poise, que es igual a la DINA por segundo sobre centímetros cuadrados. O también puede dar sobre gramos sobre centímetros por segundo, que esto nos da igual a 0.1 pascales por segundo. Tenemos lo que son las unidades de medida de la viscosidad cinemática, asimismo en el sistema internacional, en el sistema tradicional de los Estados Unidos y el sistema GCS. Como vemos aquí en el sistema internacional, es el metro cuadrado sobre segundo, que es lo que más usamos nosotros. También tenemos lo que es el sistema tradicional de los Estados Unidos, que en algunos ejercicios nos da el pie cuadrado sobre segundo, que obviamente tenemos que transformarlos a lo que sería el sistema internacional, ¿verdad? Y el sistema GCS, que es el obsoleto, que tenemos el Stokes, que es igual a centímetros al cuadrado sobre segundo, que esto nos da igual a 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo.
Bueno, aquí tenemos los tipos de viscosímetros que se usan para medir. Tenemos lo que es el viscosímetro de tambor rotatorio. Este aquí se mide la viscosidad utilizando lo que es la definición de lo que es la viscosidad dinámica. En cambio, en el tubo capilar tenemos que esta mide la viscosidad de un fluido haciéndolos pasar por una gradiente de presión o de velocidad, conociéndolos a través de un tramo de tubería. También tenemos lo que es el viscosímetro de Seinbold, que es uno de los más precisos medidores universales. Este aquí se obtiene su valor debido al tiempo que el fluido recurra en su tiempo de caída, ¿verdad? Primero que nada, también el viscosímetro fue inventado por Isaac Newton hace muchos años, pero en 1884 este fue mejorado por Jean-Marie Poiseuille. Esto se encarga de medir la viscosidad de los fluidos y estos se usan dependiendo la estructura molecular de cada fluido. No todos van a ser usados para el mismo, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la presión. La presión es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Aquí tenemos nuestra fórmula que ya mi compañero la dio anteriormente. Esta presión se divide en tres. En este caso sería la presión absoluta, la presión manométrica y lo que es la presión atmosférica. Aquí tenemos un gráfico donde nos indica cómo actúa la fuerza en sí sobre la superficie, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es nuestra presión absoluta. La presión absoluta es la presión que se mide en relación con un vacío perfecto o cero absoluto, como lo tenemos en la imagen derecha, en la parte superior, donde nos indica que en el tubo tenemos el vacío o cero absoluto, mientras que por el otro lado ingresa la presión atmosférica. Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de presiones que actúan sobre él. Considerando el valor de presión que indica un manómetro, el valor de presión absoluta será correspondiente al que aparece en dicho manómetro, más el de la presión atmosférica correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra imagencita donde nos da la fórmula de cómo calcular las presiones absolutas, que es igual a la sumatoria de la presión manométrica y lo que es la presión atmosférica. La presión manométrica. Ahí tenemos lo que es un manómetro que nos indica las medidas de cada fluido de presión. Bueno, la presión manométrica es aquella que se le añade a un fluido que se encuentre cerrado en un recipiente. Por ejemplo, al aire contenido en los neumáticos de los automóviles se les añade la presión. Aunque normalmente la presión total se ajusta a 30 libras fuerzas sobre pulgadas cuadradas. Esto equivale a unos 206.785.71 pascales. Aquí tenemos nuestra imagen de cómo sería un sistema de presión manométrica y los niveles de los fluidos que tiene, ¿verdad? Ahora tenemos acá lo que es la presión atmosférica. Es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre cualquier otro tipo de cuerpo que se encuentre inmersa a ella. Y se calcula por medio del principio fundamental de la hidrostática, que esto nos quiere decir que es igual a presión por la densidad, por la gravedad y por la altura. Como ya sabemos, la densidad por gravedad nos da lo que es el peso específico y simplemente podemos reemplazarlo en el caso de que no tengamos nuestros valores de densidad. Ahora tenemos aquí lo que es la relación entre presión y elevación. La elevación significa la distancia vertical entre un nivel de referencia que se denotará como Z. En cambio, entre los dos puntos se llama H. La elevación se mide siempre hacia arriba. Un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido a un cambio de elevación se calcula por delta P igual a nuestro peso específico por
por la altura. Aquí tenemos una imagen donde nos indica asimismo lo que es la relación entre estos dos, y tenemos que nuestro ρ es el peso específico del líquido, como ya lo dije anteriormente. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación de lo que serían las presiones en un tanque. El ejercicio nos dice que para el tanque de la figura, calcule la profundidad del aceite si la profundidad del agua es de 2,880 metros y el medidor del fondo nos da una lectura de 52.3 kilopascales. Bueno, aquí tenemos ya el ejercicio resuelto y como primer paso debemos obviamente sacar lo que son nuestros datos para así al resolver esto se nos haga un poco más fácil, ¿no? Nuestros datos son, tenemos que el SG del aceite es 0,86 y la presión total del tanque es de 52.3 kilopascales. De ahí no tenemos nada más y también tenemos nuestra altura del agua que es de 2,80 metros. Como bien sabemos, ya tenemos lo que es la presión total y vamos a utilizar la fórmula de la presión total es igual a la presión atmosférica por la presión del aceite más la presión del agua. Como consiguiente, separamos nuestras presiones para así ver qué datos tenemos entre ellas y si no, tener que calcular alguna. Por ejemplo, tenemos lo que es la presión del aceite. Tenemos que la presión del aceite es igual al peso específico del aceite por la altura. Como el ejercicio nos dice que hay que calcular la altura, nosotros en cambio no tenemos lo que es el peso específico del aceite, pero sí nos da lo que es el SG. En el cuadrito a la derecha lo tenemos explicado cómo calcular el peso específico. Nos da que SG es igual al peso específico del aceite sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. De ahí simplemente cambiamos nuestros valores, cambiamos los valores en las letras, obviamente, y un momento. No sé, me activo en la mano, pero no puedo. Ahí está, creo. No. Sí, ahí está. Un momento. Dime. Dime. Sí, buenas. Buenas. ¿Se escucha? Una pregunta. ¿Qué significa SG? Gravedad específica. Ah, ya listo, ya. Gracias. Ya. Ya, bueno, seguimos. Aquí tenemos cómo calcular lo que sería la densidad de nuestro aceite, el peso específico de nuestro aceite con el valor que tenemos del SG. De ahí simplemente despejamos nuestros valores y por lo consiguiente pasamos de lado los valores y ahí obtenemos nuestro valor de lo que es el peso específico del aceite que nos da a 8.436 kilonewton metros cúbicos. Obteniendo ese valor nos damos cuenta que simplemente ahí ya nos falta lo que es la altura del aceite, que es lo que nos pide calcular el ejercicio. Ahora ubicamos nuestros valores obtenidos en lo que sería la fórmula principal que vamos a usar para obtener nuestro valor de la altura, ¿verdad? Nuestra presión total, como ya nos las dio el ejercicio, es de 52.3 kilopascales, la ubicamos. Esto nos da igual bueno, obviamente la presión atmosférica en este caso viene a ser 0. La presión del aceite nos viene a dar la fórmula que era el peso específico del aceite por la altura. Tenemos nuestro peso específico y la altura que no la conocemos, más lo que
más nuestro peso específico del agua a 4 grados centígrados, que ya lo conocemos, que es 9.81 kilonewtons metros cúbicos, por la altura de dicho fluido, que es de 2.80 metros. Procedemos a despejar nuestra ecuación ahí para encontrar lo que es la altura. Bueno, despejamos nuestros valores ahí en la ecuación y simplificamos nuestras unidades para así estas nos vayan quedando en metros, que es la altura, ¿verdad? Ahora nosotros multiplicamos aquí despejamos nuestra unidad de metros cúbicos con la unidad del metro de la altura y poder multiplicar fácilmente. Esto nos da una cantidad de 27.468 kilonewtons metros cuadrados, menos lo que sería la presión total que ya nos dio, que pasa al otro lado con signo negativo, de 52.3 kilonewtons metros cuadrados, sobre lo que sería la densidad del aceite de 8.436 kilonewtons metros cúbicos. A ver. Ahora procedemos a restar nuestros valores de arriba, porque son de la misma unidad, no hay problema en ello. Y como consiguiente dividimos al valor del peso específico del aceite. Ya aquí, teniendo nuestros valores ya restados, multiplicados y divididos, simplemente procedemos a lo que es la eliminación de nuestras unidades, que nos queda que la altura es igual a 2.944 metros en dicho tanque.